placer, un orgullo presentarla a Eva Kutsovitis, compañera de muchos años, de la calle, de la lucha. Eva es ingeniera civil, es integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos y es presidenta de Unidad Popular Cava y candidata a legisladora por Confluencia en estas últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a empezar, Eva, primero por agradecerte que estés acá y después te queríamos preguntar un poquito qué análisis haces vos de las elecciones, sobre todo de la poca participación que hubo en las elecciones, y fue por desgano, por desidia, por desinterés, porque muchas veces la pobreza en la que están muchos habitantes de la ciudad y muchas personas que habitan la ciudad a lo mejor no pudieron llegar a votar. O sea, yo creo que combinan varios factores, pero bueno, queremos escucharte a vos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos, a todas. Yo creo que en un primer y rápido análisis de las elecciones de este último domingo, el dato más relevante sin duda es que casi la mitad de las porteñas y los porteños decidieron no ir a votar. Me parece que ese dato hay que analizarlo con mucho detenimiento, ¿no? Porque si hay algo que ganó este domingo, sin duda fue la desesperanza, fue la frustración, fue la desesperanza, algo que pone en evidencia esa enorme crisis de representación que la verdad en la Ciudad de Buenos Aires es bastante inédito. En la Ciudad de Buenos Aires el 47% no fue a votar, el 2% votó en blanco, y la verdad es que no hay ningún registro en la historia de la ciudad de tan bajo ausentismo a elecciones. De hecho, en el 2001 fue a votar el 72%. Entonces, acá es donde nos encontramos frente a un interrogante enorme. ¿Qué pasó el domingo? ¿Por qué la mitad de las porteñas y porteños decidió directamente no ir a votar? La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires la proximidad al lugar de votación no es un problema en general, porque en la ciudad tiene muchas escuelas, ¿no? Por lo tanto, esto no es similar a lo que puede suceder de pronto en la provincia de Buenos Aires, en donde para llegar al lugar de votación capaz hay que tomarse un remis o de pronto hay que caminar muchas cuadras. Es decir, que acá estamos frente a un fenómeno en donde la mitad de la población decidió no ir a votar, no encontró representación política. Y el otro dato que para mí es más preocupante es que cuando analizamos comuna por comuna, cuáles fueron las comunas que tuvieron menor participación, nos encontramos con las comunas en las que habitan las personas de menores ingresos. Es decir, las comunas en donde menos participación hubo es la Comuna 1, estoy hablando del barrio de San Cristóbal, estoy hablando de Retiro, donde está el barrio Carlos Mujica, la ex Villa 31 bis, estoy hablando de San Telmo, estoy hablando también de Constitución, por supuesto estoy hablando también de Puerto Madero, pero la verdad que la cantidad de habitantes que tiene Puerto Madero no es relevante en el total de la comuna 1, ¿no? La comuna 3 es San Cristóbal, y 11, Valvanera. La comuna 4 es La Boca, es Pompeya, es Barracas. En la comuna 4, 1 de cada 3 habitantes vive en la Villa 21-24. La comuna 8, Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, ahí 1 de cada 3 habitantes habita en una villa, en un asentamiento, sin acceso al agua, a la cloaca, a los servicios más básicos. Entonces, ahí es donde uno, ¿no?, se pregunta, y ahí es donde fue menos cantidad de gente a votar. Es decir, que aquellos sectores en donde la herramienta de transformación de su cotidiano es la política, descreen en la política, o son los que más están en este momento, ¿no?, descreyendo de la representación política. Y me parece que ese dato no es menor. Cuando uno analiza, por ejemplo, la concurrencia en aquellas escuelas que se encuentran directamente en las villas porteñas, también puede observar que tenemos ausencias del 70%, del 80%.
Es decir, los sectores medios bajos y los sectores populares son quienes mayoritariamente tomaron la decisión de no votar. Y me parece que este dato hay que mirarlo con muchísimo cuidado. ¿Cuáles fueron las comunas que tuvieron mayor participación en la ciudad de Buenos Aires? Las comunas del centro de la ciudad. Es decir, las comunas en donde viven, ¿no? Las típicas familias de clase media. Estoy hablando de la comuna 6, del barrio de Caballito, de la comuna 11, que es Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, la comuna 12, Saavedra, Coglan, Urquiza, Villa Pueyrredón. Es decir, ahí en las comunas más características de los sectores medios es donde tenemos la mayor participación en esta última elección del domingo. Así que a mí me parece que hay que tomar nota, ¿no? Porque cuando nosotros vemos cuál fue el partido que más creció, y acá me parece que hay que comparar esta elección del 2025 con la legislativa del 2021, es decir, legislativa versus legislativa, claro. Sí, sí. Para que los resultados sean comparables. Vemos que el partido que más crece es el Partido de la Desesperanza. Luego, el partido que más crece es La Libertad Avanza, y luego sigue el Frente de Todos, que mantiene la misma cantidad de votos. Entonces, a mí me parece que esa sin duda es una primera lectura clave que tenemos que hacer respecto a los resultados de este domingo. Y cuando empezamos a comparar la elección del 2021 legislativa con la elección del 2025, esta última del domingo también legislativa, ahí lo primero que nosotros observamos es que quien gana la elección es La Desesperanza. Adorni queda en segundo lugar con el 30% de los votos, que cuando ese 30% lo llevamos al padrón habilitado se transforma en un 15%, es decir que de quienes estaban habilitados para votar, bueno, 1 de cada 6 porteños, cada 10, o sea, 1,6 cada 10, es el que le dijo que sí a Adorni. Entonces, bueno, es cierto, La Libertad Avanza es quien gana la elección, pero atención con este dato porque ese 30% sobre el padrón total se transforma en un 15%, y eso lo que nos está diciendo es que menos de 2 habitantes cada 10 han elegido esa opción. El que lo sigue es Leandro Santoro con un 27%, luego Larreta con, el PRO, ya, los penatos. ya había eliminado al PRO con un 16%. Ese es otro dato, ¿no? Para mí muy relevante de esta elección, un punto de inflexión. Acá hay un fin de ciclo, el 16% solamente saca los penatos y la fuerza del PRO, y luego aparece Larreta con un 8% y la izquierda con un 3% que logra mantener una banca. Pero en esa comparación 2021-2025, Adorni logra incrementar el caudal de votos, logra incrementar su caudal de votos en más de 170.000 votos del 21 al 25. Recuerden que La Libertad Avanza no era un fenómeno en los grandes centros urbanos, empieza a ser un fenómeno en los centros urbanos. En la ciudad de Buenos Aires ese crecimiento claramente se evidencia en el resultado de este domingo. La fuerza de Santoro respecto al 2021 prácticamente mantiene su caudal de votos, saca 30.000 votos menos, pero cuando sumamos los votos de Kim y de Abal Medina, el peronismo tiene más o un menos caudal exacto, un caudal estable de votos, y los grandes perdedores sin duda son el PRO. O sea, del 2021 a la fecha el PRO pierde 630.000 votos. La verdad que este dato no es para nada un dato menor. Y el otro dato que también para mí hay que mirar y hay que analizarlo, ¿no? Junto con este avance de la desesperanza, tiene que ver con lo que nos pasa a los sectores populares, las izquierdas populares, y a la izquierda y a los progresismos, porque cuando uno mira los números del FITU, ¿no? Del Frente de Izquierda en el 2021, este Frente de Izquierda había obtenido 150.000 votos y en esta elección solo mantiene 52.000. Entonces, bueno,
es un contexto de mucha complejidad, en donde claramente, ¿no?, al progresismo, a las fuerzas populares y a las izquierdas, ¿no?, nos cuesta poder construir una representación política que pueda interpelar masivamente. Por otro lado, lo que vemos es este aumento de la desesperanza, ¿no?, y de esa crisis de representación. Vemos un fin de ciclo para el PRO y vemos a una Libertad Avanza que empieza a consolidarse en los centros urbanos. Y hay otro dato que para mí también es importante, que ahora ya me tengo que ir a la elección del 2023, que es qué pasa con el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires. Porque en el 2023 Lustó fue una PASO, y en esa PASO Lustó, que era el candidato del radicalismo, saca 510.000 votos, 511.000 votos. Sin embargo, su candidata solo logra sacar 38.000. Lula, ¿no? Lula Levy. Entonces, bueno, ahí me parece que también, ¿qué pasa con el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires? Otro de los grandes derrotados, el PRO, el radicalismo, sí, sin duda. Ahora, también lo que nos queda un poco por delante y como desafío es cómo va a quedar esa nueva legislatura a partir de diciembre. Claro. Recordemos que quienes fueron electos para ocupar estas 30 bancas van a asumir recién en diciembre, y esto nos da una configuración en la legislatura bastante particular. En primer lugar, el bloque mayoritario en la legislatura en diciembre, aunque actualmente también, va a ser el bloque que lidera Santoro. En diciembre, el bloque de Santoro va a tener de las 60 bancas, 20. Va a ser el bloque mayoritario. Primera minoría, digamos. Primera ¿no? minoría. Luego sigue el espacio de la Libertad Avanza con 14 bancas. Luego sigue el espacio del PRO con 11 bancas. Luego está el espacio de los ex aliados del PRO, ¿no?, que uno los podría de alguna manera sintetizar en la figura de Larreta, que tienen 10 bancas, y la izquierda que queda solo con 2. ¿Qué significa esto? Que bueno, cualquier proyecto que Jorge Macri quiera llevar a la legislatura va a necesitar del acuerdo o bien del bloque que lidera Santoro o bien de la Libertad Avanza. Y si necesita una mayoría especial, va a necesitar de ambos bloques. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Hay que ver si de pronto continúa la lógica, ¿no?, de la ciudad como negocio, la ciudad como una especie de botín a ser saqueado, y las fuerzas mayoritarias se ponen de acuerdo y se reparten los negocios, algo que ha pasado en la legislatura, porque lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires parte del peronismo de la ciudad ha sido parte de esa lógica del saqueo y esa lógica de la ciudad como negocio, o si de pronto esto habilita o permite que determinados proyectos y determinadas iniciativas puedan ser discutidas y aprobadas en el recinto. Es un enorme, ¿no?, interrogante. Una elección con 17 listas, una elección en donde había mucho nivel de fragmentación, pero que se polariza, sobre todo en el último tramo de elección, se nacionaliza y se polariza al extremo, en donde de esas 17 fuerzas solo 5 logran representación institucional en la legislatura. Me parece que fue una especie de gran paso nacional lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con la elección de legisladoras y legisladores. No elegíamos jefe de gobierno, no era un balotaje. Me parece que también se dirimió la interna de las derechas, ¿no? Y claramente en esa gran interna de las derechas gana la Libertad Avanza. Santoro logra ganar en 6 comunas, en la 4, en la 8, en la 5, en la 15, en la 9. De todas maneras, si bien logra ganar en esas comunas, cuando uno suma los votos del PRO y la Libertad Avanza, bueno, Santoro queda muy atrás, ¿no? Esto un poco como para pensar el 2027, claro, ¿no? Si alcanza
con una apuesta como la que hizo Santoro en esta elección, o si en realidad lo que necesitamos es poder construir una alternativa, ¿no? Mucho más amplia. Por supuesto, yo soy de la idea de que hay que construir una alternativa mucho más amplia que sobre todo pueda contener a sectores vinculados al progresismo, a las izquierdas populares. Me parece... Eva, iba a preguntarte justamente eso. Vos venís trabajando para que podamos tener una ciudad en la que quepamos todos y todas y todes. Hace muchísimos años en los barrios populares con el tema del agua, que el agua fue un problema tremendo durante la pandemia. Quería preguntarte eso, también sé que trabajás con una compañera que estuvo viviendo en Barcelona, como que les preocupa construir ciudades en las que podamos vivir con dignidad, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, a ver, qué pregunta difícil. La verdad que no es sencillo, ¿no? Lo que nosotros vemos como tendencia en la ciudad de Buenos Aires, justamente lo que va mostrándonos es que en la ciudad de Buenos Aires lo que se profundiza es la desigualdad, lo que avanza es la pobreza, es la indigencia, es la precariedad. Se pulverizan las clases medias en estos últimos 20 años, en donde el PRO ha sido quien gestionó la ciudad de Buenos Aires. La verdad, ha habido un enorme retroceso de la clase media. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, y justamente hablando de Barcelona, una ciudad que tiene un presupuesto per cápita que duplica el presupuesto per cápita de la ciudad de Barcelona. La mitad de las niñas y niños habitan en hogares pobres, ¿no? Por lo tanto, es una ciudad que está en emergencia social. Claro. Y la verdad, yo no escuché a ningún candidato de el resto de las listas plantear que la ciudad está en emergencia social, cuando la mitad de las infancias son pobres, ¿no? Ni tampoco escuché propuestas vinculadas hacia nuestras infancias y hacia otro sector de la ciudad que la verdad es un sector mayoritario, que es el sector de las personas adultas mayores. En la ciudad de Buenos Aires, casi el 25% de sus habitantes supera los 60 años de edad y no hay una sola política destinada a ese sector, ¿no? Un sector que es reprimido, eso ¿no? Violentamente todos los miércoles. Bueno, entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es ese modelo de ciudad que estamos discutiendo? Yo la verdad que he sido muy crítica de las campañas a legisladores y a legisladoras de la mayoría de las fuerzas. He sido muy crítica porque, bueno, por un lado vimos la implosión del PRO y sus aliados y el cuentapropismo político, ¿no? Cada uno por la suya, la reta viendo cómo se salvaba políticamente, haciéndose el distraído, como si no hubiera tenido nada que ver, ¿no? Con este desastre, ¿no? Esta emergencia social, habitacional, ambiental, de seguridad, urbanística que transita la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, muchísimas campañas autorreferenciales, ¿no? Santoro es Santoro, Lula es Lula. Digo, también, la verdad es que nosotros entendemos que lo que hay que construir en la ciudad es un proyecto colectivo que tenga un propósito colectivo y que ese propósito tenga que ver con pensar una ciudad totalmente diferente a la que nos vienen planteando hace 20 años. La verdad es que yo también ahí soy crítica de algunas de las propuestas que, por ejemplo, hace el espacio de Santoro. Hablo de ese espacio porque es el espacio más cercano. Claro, por supuesto que estoy en las antípodas de lo que plantea Adorni, que lo único que planteó es motosierra y cerrar el canal de la ciudad. Estoy en las antípodas de lo que plantea Jorge Macri, que es darle batalla a los trapitos. Pero pensando en una fuerza más próxima, la verdad es que yo no comparto el criterio de que hay que controlar mejor a las empresas concesionarias. La ciudad está totalmente privatizada. Nosotros estamos en una ciudad que ha privatizado absolutamente todo. Y la verdad lo que necesitamos es recuperar la ciudad. Y para eso tenemos que terminar con las concesiones, con las privatizaciones. Y tenemos que poder pensar en una ciudad completamente diferente.
Y en ese sentido, estos últimos 20 años lo que han hecho es mostrarnos cómo, digo, esa lógica del saqueo es la responsable de este cotidiano de tanta precariedad. En la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados. La verdad que es un número difícil de imaginar, ¿no? Uno que tiene la suerte de poder vivir en unos pocos metros cuadrados. Cuando hablamos de 10 millones de metros cuadrados, no entendemos ni siquiera el orden de magnitud. 10 millones de metros cuadrados son 5 Puertos Madero. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, el claro ejemplo de que la riqueza no derrama por sí sola. Esos 5 Puerto Maderos que se construyeron en estos últimos años no derramaron en una sola vivienda para una sola familia porteña. Entonces, ahí es donde tenemos, ¿no?, que pensar que hay que dejar de lado el posibilismo, hay que ser audaces, tenemos que realmente plantear soluciones de fondo a estos grandes problemas estructurales que presentan los centros urbanos, que es, entre otras cosas, la emergencia habitacional. Ayer justamente me volví a encontrar con mis compañeras de la 21-24, yo formo parte de la Mesa Técnica por el Agua, junto con compañeras del barrio. Digo compañeras porque somos todas mujeres, es impresionante, sí, pero somos todas mujeres las que venimos defendiendo el agua en la 21-24, un barrio en donde viven entre 60.000 y 70.000 personas sin acceso al agua potable y donde el gobierno de la ciudad hace más de un año decidió interrumpir las obras. Tenemos las obras troncales que llevan agua al barrio, pero el gobierno de la ciudad tomó la definición de no construir la red interna para garantizarle agua a los hogares. ¿Eso es Bajo Flores? Perdóname. No, eso es Barracas. Ah, Barracas. Eso es Barracas. Por supuesto que esto se repite en el resto de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, 140.000 porteñas. Yo digo porteñas porque en general son las mujeres, todos los días juntan agua en un balde. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera, ¿no?, podemos comunicar que este modelo de ciudad no es viable, no es sostenible. La verdad que han sido muy eficientes en convencernos que Buenos Aires es una ciudad moderna, es una ciudad conectada al mundo, en donde parece que vivimos un conjunto de fracasadas y de fracasados, que no podemos pagar el alquiler, que no nos alcanza para llegar a fin de mes. Como si fuera un problema nuestro, ¿no? Exacto, como si en realidad son malas decisiones que hemos tomado. Claro. Y lo cierto es que esto es consecuencia del saqueo. Entonces, acá lo que hay que hacer es pensar en un modelo de ciudad totalmente distinto. Y lo primero que tenemos que hacer es justamente desconcentrar el poder, porque todo ese saqueo fue posible porque ese poder se concentró. En primer lugar, se concentró en la legislatura. Hay una corporación que gobierna, la verdad, entre opositores, oficialistas y aliados, son siempre los mismos, ¿no?, que son los que hace casi 20 años gobiernan la ciudad y que, por supuesto, digo, es una corporación que en acuerdo con los grandes grupos económicos viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires, llevando adelante todo tipo de negocios y sin ocuparse de los problemas cotidianos que tenemos. Vos hablás Eva, de extractivismo urbano, que me parece súper importante, porque siempre pensamos en el extractivismo en el norte, la megaminería, el litio. ¿Podés explicar un poquito de eso? Sí, totalmente. A ver, hay un fenómeno, ¿no?, que para nosotros es el fenómeno del extractivismo, que tiene que ver justamente con apropiarse de aquello, ¿no?, que nos es común. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro bien común es la ciudad, ¿no? Entonces, apropiarse extractivamente de aquello que nos pertenece a todos, uno lo puede ver con mucha claridad cuando en estos últimos 20 años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide privatizar 500 hectáreas de tierras públicas. 500 hectáreas, la verdad es que equivalen a 250 plazas de Mayo. O sea, imaginen, 250 plazas de Mayo de inmuebles públicos,
tierras públicas que nos pertenecen a todos, lo que nos hubiera permitido en términos de planificación para poder tener una ciudad totalmente distinta. Cuando yo hablo de extractivismo, hablo, por ejemplo, de haberse apropiado del conjunto de la costanera y el río. Si uno mira lo que pasó en estos últimos 20 años, lo primero que va a ver es que la construcción suntuosa no ha tenido, ¿sí?, límite, no ha tenido ningún tipo de control, o sea, desenfrenadamente esa construcción suntuosa se ha interpuesto entre la ciudad y el río, ¿no?, colocándonos una muralla de viviendas, además no habitadas. Porque el otro tema es que el extractivismo, ¿no?, uno piensa en la megaminería, cómo, ¿no?, se apropia de nuestros bienes comunes generando enormes pasivos, porque esa es la otra cara del extractivismo, ¿no? No es solo, ¿no?, la apropiación de aquello que es un bien común, una apropiación además totalmente avara, totalmente sin límite, totalmente descontrolada, sino que la contracara de eso siempre son enormes impactos, en general enormes impactos ambientales que tienen que después soportar el conjunto. O sea, nos tenemos que hacer cargo, ¿no?, del resultado del saqueo. O sea, nos saquean y la consecuencia del saqueo siempre cae sobre nuestras espaldas y las de las generaciones futuras. Acá en la Ciudad de Buenos Aires sucede eso también, en donde la consecuencia de ese extractivismo tiene que ver con una ciudad que no para de recalentarse, con una ciudad que se inunda, por más que a los gritos nos diga, ¿no?, Jorge Macri, Mauricio Macri, y nos lo decía Larreta también, que Buenos Aires no se inunda más. Buenos Aires se inundó el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Eso también podría explicar por qué también poca gente fue a votar el domingo, porque había muchas familias inundadas, claro, y muchas familias frustradas, porque cuando vos, un jefe de gobierno, te dice todos los días que Buenos Aires no se inunda más, y cada vez que llueve vos sabés que te inundás, y te inundás con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal y perdés lo poco que tenés, bueno, por supuesto que eso lo que hace es generar un mayor descreimiento por parte de la política. El extractivismo urbano en la Ciudad de Buenos Aires tiene esa doble cara. Por un lado, el saqueo de nuestras tierras públicas, ¿no?, la ocupación de aquello que nos pertenece a todos, como es la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, y como contracara enormes pasivos porque es una ciudad que no para de recalentarse, es una ciudad que se inunda y que además cada vez se inunda con mayor frecuencia. Y la construcción sin límite de viviendas suntuosas que nadie habita también es un mecanismo que el extractivismo tiene para lavar el dinero de esas actividades. ¿Dónde se lava, ¿no?, el dinero de las actividades extractivas, de la megaminería, de la soja? Y se lava en aquellas viviendas que se construyen no para ponerse en alquiler, no para ponerse en venta, no como reserva de valor, sino como mecanismo de lavado. Por supuesto que también como mecanismo de lavado del narcotráfico, ¿no? Porque esos procesos, ¿no?, esos procesos extractivos, además muchas veces se combinan con actividades vinculadas, ¿no?, a las mafias del delito. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires eso lo vemos con muchísima claridad. En estos 10 años construimos 5 puertos maderos y cada vez hay más familias inquilinas, cada vez hay más familias en emergencia habitacional. Bueno, está claro que el modelo del extractivismo es un modelo que no es virtuoso, que no es sostenible, que genera impactos y que esos impactos, sí, finalmente nos toca al conjunto tener que hacernos cargo. Yo recuerdo fotos, porque no lo vi, pero de una costanera popular. Una costanera con miles y miles de personas disfrutando del río en la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que hoy prácticamente, bueno, creo que en la costanera sur podés un poco ver el río, pero es prácticamente inaccesible para toda la gente. Esa ciudad moderna que es negada a todas las comunas que bordean el riachuelo, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sin duda. A ver, nosotros
desde Confluencia, desde Unidad Popular, y con el movimiento, hace años que venimos impulsando la propuesta de que la costanera de punta a punta sea 100% verde y pública. No solamente venimos impulsando esa idea de recuperar la costanera, terminando con las concesiones truchas, terminando con las concesiones ilegales, sino que además venimos planteando la necesidad de recuperar la balneabilidad del río, ¿no? Volver a bañarnos en el río. Y la verdad es que eso es posible. Eso tiene que ver con vencer, ¿no?, el posibilismo de, bueno, a lo sumo nos van a dejar un pedacito en la costanera sur para que pasemos por la reserva ecológica y no mucho más. Eso es lo que nos dejan. Y la verdad que nosotros no podemos conformarnos con un retazo de costanera. Nosotros lo que queremos es que el 100% de la costanera sea verde y pública, y queremos volver a bañarnos en el río. Y eso es absolutamente posible si nosotros implementamos un programa serio de saneamiento en la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece fundamental, ¿no?, que esa bandera, la bandera de recuperar la costanera y de recuperar el río, sea una bandera que esté presente en la agenda porteña. La verdad es que no estuvo presente en esta campaña. En esta campaña ninguno de los candidatos, del resto de los candidatos y candidatas, mencionó la importancia, no solo en términos sociales, sino también en términos ambientales. En términos ambientales es estratégico recuperar la costanera. A través de la costanera ingresan los vientos que mitigan el efecto de calentamiento. Si la costanera es 100% verde y pública, tenemos un sector de amortiguación de precipitaciones impresionante. Y además, eventos como por ejemplo el evento de Bahía Blanca, en donde justamente el aire caliente durante semanas fue cargándose de humedad y encontró un frente frío que generó una precipitación instantánea de un gran volumen de agua, generando esa enorme tragedia, puede ocurrir en la ciudad de Buenos Aires en cualquier momento si seguimos construyendo esa muralla entre el río y la ciudad. Por eso, para mí es absolutamente estratégico. Nosotros, la verdad es que no hemos logrado representación institucional, pero hace muchos años que quienes formamos parte de Confluencia, de este nuevo frente, venimos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho, ¿no?, al espacio verde, de hecho, defendiendo ahora el espacio público. ¿Viniste en bici o no? Sí, yo ando siempre en bici. Hice mirá. toda la campaña en bici porque ando siempre en bici. Mirá. Sí, total, soy una fanática usuaria del sistema de ciclovías. Hemos defendido las ciclovías porque Jorge Macri, entre otras cosas, no solamente continuó la lógica del saqueo de Larreta, sino que a eso le sumó su propia inutilidad. Y dentro de sus no iniciativas, una de las que tuvo fuerte fue eliminar muchas ciclovías. Y justamente fuimos quienes defendimos la ciclovía de la calle Tucumán. Pero Eva, perdón, quizás, Eva, te quieren saludar fuera del aire. Te están esperando para saludar. Quizás sea cuestión también de salir por todas las comunas donde la gente no fue a votar con grandes bicicleteadas, ¿no? Me parece que eso sería una hermosa iniciativa, ir bicicleteando por las comunas para tratar de entender, ¿no?, qué es lo que pasó ese domingo y por qué la mitad eligió no ir a votar. Yo creo que sí, nosotros tenemos que tomar nota de ese dato. A mí me parece que desde el gobierno nacional el ataque a la democracia es permanente, es cotidiano. Me parece que frente a eso, lo que nosotros tenemos que poder plantear desde cada una de las herramientas, ¿no?, que integramos, es cómo, frente al avasallamiento del sistema democrático, nosotros proponemos más y mejor democracia. Nosotros no tenemos representación institucional. De todas maneras, ya tomamos la decisión de que en la legislatura hay 60 bancas y nosotros vamos a crear la banca 61, que va a ser la banca del pueblo. Y desde esa banca, la banca del pueblo, que no va a ser institucional, pero va a ser muy legítima,
muy legítima. Una hermosura esa iniciativa. Vamos entonces a seguir trabajando, defendiendo los derechos de quienes viven en la ciudad, de quienes trabajan en la ciudad, de quienes estudian en la ciudad y de quienes recorren nuestra ciudad, porque para nosotros quienes habitan la ciudad son quienes construyen la riqueza de la ciudad y son quienes entonces tienen que poder ser protagonistas de cómo ese enorme presupuesto se destina y tienen que poder ser protagonistas de cómo queremos o cómo quieren vivir. Entonces, a mí me parece que eso es clave. Vamos a ir con esa banca 61, vamos a recorrer el conjunto de las comunas para justamente poder vencer, ¿no?, a esa lógica del desánimo, esa lógica de la desesperanza. Eva, muchísimas gracias por haber venido, por acercarte a este estudio, lindo estudio de la CTA Autónoma y bueno, esperando reencuentros para que nos vayas contando cómo vienen las nuevas iniciativas y cómo se encara esa institucionalización que probablemente llegue en la medida que se siga trabajando, ¿no? Va a ser la banca de la esperanza, la banca del pueblo, la banca de la esperanza, la banca 61. Ya lanzamos una primer iniciativa que es un mapa de conflictos socioambientales en la ciudad de Buenos Aires, conflictos de los que somos parte, cientos de conflictos en toda la ciudad, un mapa interactivo, ¿no?, que además permite vincular las diferentes luchas como para poder articularnos mejor en la defensa de la ciudad que queremos. Así que bueno, ya arrancamos, pasaron poquitos días de la elección, pero ya arrancamos y ya próximamente va a estar operativa esa banca popular, esa banca de la esperanza.